because no one else can do what we're doing. If you want that, you can't get it anywhere else. So it's always kind of finding those USPs. Christian Koenigsegg, CEO y fundador de la compañía, un hombre conocido por su comportamiento discreto, acaba de hacer un movimiento sobre Elon Musk que nadie podría haber esperado. No se trata solo de una batalla sobre coches. Es una lucha encarnizada entre dos mundos que no podrían ser más diferentes. Así que, ¿cuál fue la motivación detrás de su decisión de construir este coche? Mira este video hasta el final, y entenderás por qué. El chico sueco. Cuando se trata del mundo de los superdeportivos, la mayoría de las historias comienzan con las mismas circunstancias: dinero antiguo, marcas de primera calidad y negocios valorados en miles de millones de dólares. La narración de Christian von Koenigsegg, en cambio, no es en absoluto así. Empieza en un pueblecito de Suecia, muy lejos de las luces intermitentes de automóviles de lujo como Ferrari, Lamborghini o Tesla. Era solo un joven con un interés y un objetivo que todo el mundo le decía que era inalcanzable. No había mucho dinero familiar, ni enormes inversores. La decisión de construir el automóvil más rápido y tecnológicamente sofisticado del mundo la tomó Christian von Koenigsegg cuando solo tenía 22 años. He cumplido 22 años. Puse en marcha mi primer negocio cuando solo tenía 19 años. Una sociedad mercantil era lo que era. No es posible incorporarse a una empresa ya existente ni trabajar para otra empresa. Deseaba lanzar su propio negocio. No cualquier fabricante de automóviles, sino uno que compitiera con las empresas más poderosas del sector. ¿Hay alguna posibilidad? No hay recursos disponibles. Pero, ¿dónde está el impulso? En lo alto de la clasificación. Invirtió cada gramo de su ser en perseguir ese deseo, para montar un taller en un aeropuerto abandonado de Ängelholm, Suecia. Liquidó sus cosas, pidió todos los préstamos que encontró y sacó la máxima cantidad posible. Además, no hay avales de famosos ni inyecciones monetarias de Silicon Valley. Todo lo que quedaba era él, una plantilla minúscula y un garaje atiborrado de planos, fibra de carbono y componentes de motor. Su trabajo durante los 20 años siguientes dio como resultado algo nunca visto en el mundo del ensamblaje de automóviles. Koenigsegg empezó a reescribir discretamente las reglas del juego al mismo tiempo que otras firmas, como Ferrari y Bugatti, seguían confiando en sus ricos historiales y recursos financieros. No le interesaba seguir las tradiciones, sino que le fascinaban la física, la velocidad y la perfección de los sistemas mecánicos. Sobre el papel, los automóviles que fabricaba su empresa, Koenigsegg Automotive AB, parecían inalcanzables. Agera RS, CC8S y CCR son los tres modelos. Los automóviles no solo fueron capaces de competir con los gigantes, sino que también los superaron, con una velocidad media de 277,9 millas por hora. El Jaguar RS batió el récord mundial de velocidad en 2017. Este logro se consiguió en 2017. Alguien creía que una empresa sueca pequeña e independiente nunca podría tener éxito en esta tarea, y mientras todo esto ocurría, Elon Musk, otro hombre que estaba adquiriendo relevancia en el campo de la automoción, hacía lo mismo en California. A diferencia de Musk, que contaba con Wall Street, los inversores y la atención de los medios de comunicación, Christian tenía algo diferente. Además de la reticencia a seguir a la multitud, siento fascinación por la ingeniería. A primera vista, no podían ser más diferentes. En un esfuerzo por provocar un cambio en el mundo, Musk estaba desarrollando automóviles eléctricos para el público en general. Mientras Koenigsegg trabajaba en el desarrollo de hipercoches, también los creaba para unos pocos elegidos. Sin embargo, por aquel entonces nadie era consciente de que estos dos caminos tan distintos se dirigían hacia un silencioso curso de choque, sobre todo porque Christian von Koenigsegg prestaba atención entre bastidores, a pesar de que rara vez era noticia fuera de la burbuja de los hipercoches. Observaba la aparición de Tesla, la transición hacia todo lo eléctrico y la forma en que el mundo empezaba a ignorar cosas como el peso, el equilibrio y la relación entre el conductor y otros elementos. Pasó toda su vida trabajando para dominar estas cosas. Además, con el paso del tiempo, la adoración se transformó en curiosidad y duda. El modesto sueco, que antes había alabado al pionero eléctrico, empezaba a plantearse dudas sobre la dirección que estaba tomando todo. En aquel momento, nadie era consciente de que este modesto conflicto se estaba convirtiendo poco a poco en algo mucho más significativo, algo que pondría a la industria del automóvil en estado de shock y a uno de los multimillonarios más francos del mundo en estado de indignación pública. Sin embargo,
hemos recorrido un largo camino. Para empezar, es necesario que entienda como dos perspectivas de futuro muy distintas, una sueca y otra estadounidense, empezaron a chocar gradual y sutilmente, y créanme, las cosas solo van a mejorar de aquí en adelante. Ir en contra de las normas del hipercoche. Si preguntamos a la mayoría de los fabricantes de automóviles qué es un hipercoche, nos darán la típica lista de comprobación, que incluye una cantidad extrema de caballos de potencia, un precio desorbitado y una insignia que quedaría fantástica en la cuenta de redes sociales de un millonario. A Christian von Koenigsegg, en cambio, no le interesa ninguna de sus sugerencias. En ningún caso intentaba comercializar un modo de vida. Las reglas de la física estaban siendo dobladas en un intento por él. Cuando se trataba de la construcción de automóviles, Koenigsegg tomó un curso de acción que era diametralmente opuesto a lo que la industria había estado haciendo durante décadas. A diferencia de otras personas, los cristianos simplificaban todo hasta reducirlo a un solo objeto, mientras que otros añadían adornos lujosos y diseños hinchados. El rendimiento, por eso existe cada centímetro cuadrado de un hipercoche Koenigsegg. Para hacerlo más sofisticado que todo lo demás en el mundo, más rápido y más ligero que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el resultado final? Máquinas como el Agro RS no solo estuvieron a punto de superar el límite de velocidad, sino que lo aniquilaron por completo. Logró la distinción de ser el coche de producción más rápido del mundo en 2017, con una velocidad media de 277,9 millas por hora cuando se conduce en una vía pública a través del año 2017. No es un truco de marketing ni una excusa, se trata de una prueba realmente impactante de que una empresa sueca de tamaño modesto es capaz de superar en ingeniería a algunas de las marcas más conocidas del sector. Sin embargo, la velocidad no fue el único factor. No le bastaba con utilizar la tecnología ya disponible en el mercado o reproducir lo que hacían otros fabricantes. En cambio, construyó cosas que nadie más tuvo el valor de intentar. Por ejemplo, el Regera. Es un hipercoche que no tiene transmisión convencional. Sin embargo, Koenigsegg ideó un método totalmente nuevo que denominó transmisión directa. Este sistema incluía una combinación de un motor V8 biturbo y 3 motores eléctricos, que proporcionaban a los conductores una potencia rápida sin la carga del peso y la complejidad de una transmisión. No había nadie más que lo hubiera hecho, nadie más se planteó siquiera intentarlo. Tras ella, surgió la técnica de la válvula libre. Un diseño para un motor de combustión interna que no utiliza árboles de levas ofrece al conductor un control exacto sobre todas y cada una de las válvulas, así como sobre todos y cada uno de los cilindros. En cualquier instante dado, por segunda vez, nadie más lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era muy difícil y peligroso. Sin embargo, eso era justo lo que Christian deseaba, construir cosas técnicamente imposibles y luego demostrar que no lo eran. Koenigsegg estaba en un taller, sudando sobre la dinámica del flujo de aire y los materiales ligeros, mientras el resto de la industria automovilística se dedicaba a instalar portavasos, salpicaderos digitales y sistemas de conducción autónoma. Koenigsegg fue un pionero en el diseño de automóviles. En ningún caso pretendía simplificar la conducción de los automóviles. Deseaba que tuvieran un núcleo que fuera mecánico, peligroso y emocionante al mismo tiempo. Fue un éxito. Con cada año que pasa, estos automóviles de Koenigsegg hicieron algo más que simplemente batir récords. Hicieron que la alternativa pareciera desmotivada. Las personas que deseaban algo más que otro automóvil rápido eran el público objetivo del Jesko, el Regera y el Hamira, cada uno de los cuales era una maravilla de la ingeniería y se producía en cantidades limitadas. Anhelaban una máquina con alma. Pero déjenme decirles algo, hubo algunos individuos que no se tragaron semejante idea. Al mismo tiempo que Christian perfeccionaba la habilidad de combinar capacidades analógicas y digitales en los hipercoches, otra tendencia se desarrollaba en la dirección opuesta del planeta. Un movimiento que no se preocupaba por las relaciones de cambio, la acústica del motor o la comodidad del conductor. Un movimiento encabezado por un hombre que opinaba que conducir no era el futuro. Eficiencia, autonomía y software fueron los temas de debate. Es importante señalar que Christian von Koenigsegg lleva décadas desarrollando automóviles para los apasionados de la conducción. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la gente de todo el mundo empieza a sentir fascinación por las máquinas que se conducen solas? Es entonces cuando la historia empieza a cambiar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El comienzo de un conflicto que nadie preveía está a punto de producirse. La aparición de Tesla y los dos caminos que tomó.
Al mismo tiempo que Christian von Koenigsegg reescribía discretamente las leyes de la ingeniería de hipercoches en Suecia, al otro lado del Atlántico se desarrollaba un relato totalmente distinto. Los monocascos de fibra de carbono y los motores V8 turboalimentados no eran el centro de atención de este particular. Se trataba de baterías, fabricación en masa, y un tipo que quería transformar el mundo, no solo el negocio del automóvil, quería cambiar el mundo. Ese individuo era, sin duda, Elon Musk. Mientras Koenigsegg ponía a prueba sus prototipos y hacía ajustes en el flujo de aire a principios de la década de 2000, Tesla no era más que una idea, una nueva aventura empresarial que nadie se tomaba en serio, una empresa que fabrica vehículos eléctricos. La mayor parte de la industria automovilística se reía de los automóviles eléctricos en una época en que se consideraban poco más que carritos de golf glorificados. Claro, Musk no estaba en esto para crear unos cuantos automóviles encantadores para sí mismo. Él estaba trabajando para establecer un movimiento. Todo era diferente cuando Tesla presentó el Model S en 2012. Era algo más que un buen automóvil eléctrico. Era rápido, elegante y atractivo a la vista. Las masas lo adoraban. Los medios de comunicación mostraron un apetito insaciable por ella. De repente, el tema de discusión cambió. Los nombres de Ferrari, Lamborghini e incluso Koenigsegg dejaron de sonar en la conversación. Tesla era el tema de su conversación. Tras la finalización del Model S, salieron a la venta el Model 3, el Model X y el Model Y. Además, la visión de Musk se hizo más transparente con cada nuevo lanzamiento. No buscaba el rendimiento en una especialidad determinada, trabajó con el objetivo de convertir el transporte eléctrico en la norma para alterar por completo el sistema de transporte. La prohibición de los vehículos de gasolina la iniciaron los gobiernos. Se produjo una afluencia masiva de capital a las nuevas empresas eléctricas. En los titulares de todo el mundo se afirmaba que el futuro es eléctrico. Sin embargo, mientras el resto del mundo se regocijaba, Christian von Koenigsegg observaba el acontecimiento desde un lugar de Suecia. No estaba animando al equipo. Estaba haciendo un cálculo. Al principio, no había ninguna fuente de conflicto. No hay competencia. Durante las entrevistas, Christian llegó a decir que respetaba los logros de Elon Musk más que cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, es difícil no apreciar a un tipo que emprendió una batalla contra toda la industria del automóvil y salió victorioso. Tanto Musk como Koenigsegg empezaron sus respectivas empresas desde cero. Comprendía lo que se necesitaba para tener éxito en un negocio dominado por gigantes. Sin embargo, el aprecio no siempre implica acuerdo. Sobre todo debido al hecho de que Koenigsegg todavía estaba luchando por algo que era mucho más analógico, mientras que Musk estaba diseñando un futuro impulsado por la fabricación en masa, los datos y los algoritmos. La pura emoción mecánica de conducir. El crecimiento de Tesla no solo sacudió la industria del automóvil, todo el concepto al que se adhería Koenigsegg se vio afectado como resultado de esto. Lo que hay que entender es que a Cristiano no le interesaban los automóviles que pudieran conducirse solos. No le importaban los sistemas de piloto automático, los salpicaderos con pantalla táctil o quien podía poner la batería más grande bajo el suelo. Solo le preocupaba hacer el trabajo. Él era de la opinión de que conducir era una aventura. Algo que se podía alcanzar y sentir en las manos, en el pecho y en el fondo del estómago. Estas dos vías, una eléctrica y otra mecánica, siguieron divergiendo con el paso de los años. Inicialmente, sus líneas de viaje eran paralelas. Estos dos hombres fueron innovadores. Ambos construían dispositivos imposibles de fabricar. Sin embargo, de una manera sutil y desapercibida, la distancia entre ellos comenzó a crecer. Aparte del hecho de que el público en general fue testigo de dos genios, algo más se estaba gestando entre bastidores. Cuando dos personas basan su legado en conceptos diametralmente opuestos, es cuestión de tiempo que entren en conflicto. En aquel momento, nadie era consciente de que la admiración que Koenigsegg había expresado libremente por Elon Musk no era tan fuerte como parecía. Además, ya había empezado a mostrar signos de agrietamiento. Se necesitan tanto elogios como distancia. La fuerza de una amistad disminuye. En el pasado, Christian von Koenigsegg hablaba de Elon Musk de la misma manera que la mayoría de la gente cuando habla de sus ídolos. Cuando se trataba de entrevistas, no podía contenerse. Se refirió a los logros de Musk como notables. Según él, era un gran fan. Llegó a revelar que había comprado acciones de Tesla por adelantado, en las proximidades de la oferta pública inicial de la empresa, y ganó con ellas lo que denominó dinero fácil. En aquel momento, tenía una fe muy fuerte en lo que Elon se esforzaba por hacer.
Aquellas palabras de agradecimiento no eran baratas para un hombre como Christian, que tuvo que pasar décadas luchando cuesta arriba sin tener respaldo financiero ni millonarios de la tecnología de su lado. Estaba impresionado por la acción. Él respetaba este peligro, y era consciente de lo que se necesita para crear algo de la nada, ya que también había pasado por la experiencia de hacerlo, en este sector concreto. Sin embargo, la adoración tiene un límite temporal en su alcance. Comenzó de una forma poco visible, cuando salía el tema de Tesla en las entrevistas. El comportamiento de Christian se volvía un poco más reservado, los elogios se hicieron menos abundantes. La emoción empezaba a decaer. Además, es posible que de vez en cuando captara algo más que se colaba entre líneas. El escepticismo está presente. Desde que se tiene memoria, Koenigsegg se ha dedicado a una sola cosa. ¿Cuál es la relación entre los humanos y las máquinas? Cada automóvil que construía era meticulosamente creado a mano, sobredimensionado y deliberadamente mecánico. La comodidad nunca fue la principal preocupación. El objetivo era ofrecer una experiencia sin filtros y emocionante, algo que se pudiera sentir a través del volante. Un acontecimiento que hizo que tu corazón latiera más rápido, y cuanto más se inclinaba Tesla hacia el futuro, con sus tecnologías de autoconducción, enormes pantallas táctiles y conducción computacional, más lejos parecía ese futuro de la realidad de Koenigsegg. Christian comenzó a hacer declaraciones públicas expresando su creencia de que la adición de enormes baterías a los automóviles no era una opción viable. Habló de cómo los vehículos eléctricos eran cada vez más pesados y de cómo sacrificaban su maniobrabilidad y equilibrio para conseguir estadísticas más altas de velocidad en línea recta y autonomía. Y a pesar de que nunca se refirió específicamente a Elon, el mensaje era inequívoco. En el trasfondo de las entrevistas corteses y las palabras mesuradas, Christian estaba trazando silenciosamente una línea en la arena ante el mundo. Ya no se trataba solo de avances tecnológicos. En concreto, se trataba de dos concepciones radicalmente distintas de lo que debe ser un automóvil. Los automóviles eran herramientas para Musk. Es eficaz, es silencioso, ni un solo defecto. Las experiencias fueron lo que Koenigsegg encontró en los automóviles. ¿Es ruidoso? ¿Tiene defectos? Muy emocionante, y mientras el imperio de Tesla se expandía, Christian vio cómo la industria se apresuraba a seguir el ejemplo de Tesla, abandonando los motores de combustión, abrazando la automatización y persiguiendo las cifras de autonomía como si fueran lo único que contaba. Koenigsegg creía que este era el origen del problema. La persona que antes había expresado su admiración por Elon Musk se preguntaba ahora si toda la industria había perdido su alma en la persecución de su visión. Los conocedores de la industria tomaron nota. Fue entonces cuando los escritores de automoción empezaron a llamar la atención sobre el cambio. Para entonces, Koenigsegg había dejado de mencionar a Tesla por su nombre, no compró más acciones. No era como si estuviera usando alabanzas para cruzar el océano. En su lugar, puso más énfasis en las características que diferenciaban sus automóviles de los demás. Es menos pesado, más ruidosos. Añade más analógico. Además, la distancia que existía entre estos dos tipos se agrandaba cada día que pasaba entre bastidores. Una cosa, sin embargo, es cuando la adoración se transforma en distancia. Inmediatamente después, ocurrió algo muy diferente, porque cuando Christian von Koenigsegg expresó por fin sus opiniones, sin filtro, sin palabras que sirvieran para las relaciones públicas, hizo algo más que generar titulares. Elon Musk se enfureció como resultado. Sin embargo, hemos recorrido un largo camino. En primer lugar, es imperativo que conozcas las razones específicas por las que Koenigsegg creía que Tesla estaba cometiendo un error y por las que creía que el futuro que Elon estaba lanzando no era el que necesitábamos buscar. Este es el argumento en torno a las baterías. Pesar contra el alcance. La historia de Nikola Tesla es, para la mayoría de la gente, un cuento de hadas. Una empresa que transformó los automóviles eléctricos de estudios científicos sin interés en máquinas elegantes e increíblemente rápidas. Hicieron de la ecologización una forma de vida. Hicieron más atractivos los vehículos eléctricos. Y con ello, ganaron miles de millones de dólares. Por otro lado, Christian von Koenigsegg pensaba que había algo en esa narrativa que no era en absoluto satisfactorio. A medida que la popularidad de Tesla se disparaba, las cifras empezaron a subir también, de 0 a 60 en menos de 2 segundos. Cada vez que se introducía un nuevo pack de baterías, las estimaciones de autonomía seguían ampliándose cada vez más. Todo ello parecía espectacular sobre el papel. Tal vez incluso imposible. Sin embargo, Christian no prestaba atención a la letra pequeña.
Estaba mirando bajo el capó, dijo. Las cosas que observaba le trastornaban. Cuando se trataba de prestaciones, a Koenigsegg no solo le preocupaban los números, la física, el equilibrio, la distribución del peso y la sensación que se experimentaba al rodear el volante con las manos eran aspectos importantes de la experiencia. Tesla, en cambio, perseguía el rendimiento de forma directa. Las baterías adicionales suponen un aumento de potencia y peso. Lo primero que hizo Christian fue sacarlo a la luz de forma cortés. En las entrevistas, empezó a explicar por qué, en su opinión, era una forma equivocada de avanzar volcar enormes paquetes de baterías en un vehículo. Era cierto que daba lugar a una aceleración notable. De hecho, aumentaba la autonomía. Sin embargo, esto provocó que los automóviles se volvieran engorrosos, lentos en las curvas y, esencialmente, menos entretenidos de conducir. El adversario era el peso, como siempre había sido. Cada gramo es importante en el mundo de los hipercoches, dado que incluso el más mínimo aumento de peso puede alterar el comportamiento de un vehículo. Los ingenieros pasan años reduciendo el peso de los componentes, mientras que en Tesla, los individuos cargaban en sus vehículos paquetes de baterías que pesaban cerca de media tonelada. No lo consideraba un ejemplo de ingeniería elegante, requería mucha fuerza, al mismo tiempo que crecía el impacto de Tesla. Cada vez más fabricantes empezaron a seguir su ejemplo. Todo el mundo quería vehículos eléctricos más rápidos, se cubren mayores distancias, se necesitan baterías más grandes. La tendencia empezaba a filtrarse en la zona de actuación, y Christian lo vio, el universo que había trabajado tan diligentemente para definir, y no estaba contento con la dirección que estaba tomando. Durante una de sus entrevistas, incluso bromeó sobre las cifras de aceleración de Tesla. Sin embargo, el mensaje era inconfundible incluso bajo la sonrisa. Sin embargo, esta no es la forma de generar un auténtico rendimiento. No era el único que pensaba así. Los puristas, los ingenieros y los conductores que se aferraban a las normas del pasado expresaron su preocupación. Christian, sin embargo, era más que un simple crítico. Tenía espíritu pionero. Además, no iba a quedarse de brazos cruzados mientras el futuro de la conducción de alto rendimiento se limitaba al tamaño de la batería y al número de segundos que se tardaba en llegar a los 60. Como resultado, siguió manteniéndose firme en sus convicciones. Para crear sistemas híbridos, Koenigsegg utilizó motores de combustión de altas revoluciones junto con motores eléctricos ligeros. Los paquetes de baterías que desarrollaron eran más compactos, más eficientes y encajaban en el vehículo sin comprometer su manejo ni sus prestaciones. Por aquel entonces, Koenigsegg trabajaba discretamente en algo diferente mientras el resto de la industria corría para alcanzar a Tesla. Algo que pudiera salvar las distancias sin sacrificar el sentido de la aventura que conlleva la conducción. La divergencia de perspectivas filosóficas no podía ser más evidente. El futuro era algo que Elon Musk imaginaba automatizado, electrificado y producido en serie. El objetivo de Christian von Koenigsegg era reimaginar lo que significaba conducir, preservando al mismo tiempo el placer mecánico de las prestaciones con sus automóviles. De hecho, ya no se trataba solo de un debate sobre cuestiones técnicas. Cuanto más discutía Christian sobre cuestiones como el peso, el equilibrio y la experiencia real de conducción, más evidente resultaba que no solo prestaba atención a la ingeniería de Tesla, sino también a toda su visión del mundo. Con el paso del tiempo, la brecha se ensanchó. Además de pública, sería dura y memorable, pero antes de que llegara ese momento, Christian tenía que dar un paso más antes de poder relajarse. La acción transmitió un mensaje a todo el sector de la industria. Hay un individuo específico incluido en esto. A continuación, trataremos este tema con más detalle. Hay un reto en Jumeirah. A finales de los años 2000 y en la década de 2010, la industria del automóvil había dejado de debatir si los vehículos eléctricos acabarían imponiéndose o no, cuando era la única pregunta que quedaba. Tesla no solo fue objeto de muchos titulares. La legislación se modificaba, los mercados cambiaban y la vieja guardia se veía obligada a cambiar de actitud. Todos los grandes fabricantes de automóviles intentaban frenéticamente electrificar sus líneas de productos. Además, en medio de toda esa conmoción, Christian von Koenigsegg hizo algo completamente inesperado. En la carrera no entró él. Una vez más, revisó el propio libro de jugadas. El Jumeirah fue exhibido por Koenigsegg en el año 2020. Un vehículo que, a primera vista, no debería existir. El vehículo no era un hipercoche con 2 plazas. No era un monstruo de pista, eso seguro. Algo que nunca se había hecho antes.
cómo se referían a él. Era un GT gigantesco. Este hipercoche está diseñado para familias y cuenta con 4 plazas, un pequeño motor de 3 cilindros y 3 motores eléctricos. Tiene más de 1700 caballos de potencia. Disponemos de un gran automóvil completamente lleno. Tiene a su disposición un espacio interior nunca visto en un automóvil deportivo. En ningún caso se trataba solo de una reacción a Tesla o al frenesí de los vehículos eléctricos. Cuando Koenigsegg dijo esto, estaba argumentando esencialmente que podemos vislumbrar el futuro, pero llegaremos a él a nuestra manera. Sin embargo, el Jumeirah no estaba lastrado por baterías demasiado grandes. No era estéril en ningún sentido. La mentalidad ligera y centrada en el conductor se mantuvo durante todo el proceso de combinación de la energía eléctrica con la mecánica dentro del vehículo, pero no era el final de la historia. Christian hizo otra sorprendente revelación exactamente un año después de que se hiciera público por primera vez el Jumeirah híbrido. Además, reveló que Koenigsegg ofrecería un Jumeirah totalmente propulsado por motores eléctricos. Ningún motor de combustión interna en absoluto. Inmediatamente después, Koenigsegg entró en el terreno que ocupaba Tesla. En contraste con la mayoría de la gente, el enfoque de Koenigsegg hacia un hipercoche eléctrico era un método que no se centraba en las capacidades del piloto automático ni en las pantallas táctiles, en contraste con el camino que estaban tomando otras firmas, que consistía en perseguir cifras de autonomía y trucos de software. A pesar de la ausencia de motor de combustión, se trataba de ofrecer una auténtica experiencia mecánica y mantener lo que hacía tan estimulante la conducción. Los expertos del sector no tardaron en especular. Tesla acababa de lanzar un teaser de su Roadster de segunda generación, un coche que prometía una aceleración increíble y una autonomía de más de 600 millas. A Christian, en cambio, no le interesaba la autonomía. No estaba construyendo un vehículo eléctrico para un viaje por carretera. Él estaba en el proceso de construcción de un dispositivo que te haría sentir de la manera más agradable concebible cada vez que tocaras el acelerador. El carácter distintivo del enfoque arquitectónico de Jumeirah empezó a hacerse evidente para el público. Por otro lado, Koenigsegg hizo todo lo posible para que el conductor pudiera sentir cada milésima de segundo de aceleración y cada gramo de par. Al contrario que Tesla, que eliminó los controles táctiles y la participación del conductor, al menos en público. Elon Musk no hizo declaraciones al respecto. Entre bastidores, sin embargo, personas relacionadas con ambas firmas afirmaron que Musk estaba prestando atención a la situación. Expresó su descontento por la forma en que los medios de comunicación estaban recogiendo la opinión de Koenigsegg sobre el peso de la batería y la experiencia de conducción. Este genio sueco de los hipercoches, que anteriormente había mostrado una abierta admiración por Tesla, ahora estaba elaborando la narrativa de una forma contraria a la ideología de Tesla. La chispa final fue cuando alguien preguntó a Christian sobre el futuro de los vehículos eléctricos y cómo Tesla ha transformado el juego. Esta pregunta se formuló durante un evento privado. A pesar de que no tenía intención de aparecer en los titulares con su comentario, acabó haciéndolo a pesar de todo, debido a que Christian von Koenigsegg dejó de soltar indirectas en ese mismo momento. Además, cuando Elon Musk se enteró de la declaración, perdió la calma por completo. En la siguiente sección, hablaremos de lo que Christian dijo realmente y de cómo Elon respondió a ello, cuando de repente todo se salió de madre. En medio de una feria del automóvil en Europa, tuvo lugar a puerta cerrada durante una sesión privada de preguntas y respuestas de la industria. Solo unos pocos ejecutivos, ingenieros y periodistas participaron en el acto. No había cámaras ni nada extravagante, todos se turnan para hacerse preguntas amables. El elefante en la habitación no salió a relucir hasta que alguien lo hizo. Christian von Koenigsegg fue interrogado por un periodista sobre su opinión acerca de la capacidad de Tesla para dominar el mercado de los vehículos eléctricos, y sobre si creía o no que fabricantes de hipercoches como Koenigsegg podrían seguir siendo relevantes en un mundo gobernado por Elon Musk. Al parecer, Christian sonrió. Por un momento, pareció que iba a responder con la típica respuesta diplomática, la que ya había utilizado cientos de veces. En lugar de eso, relajó los hombros. Se rió para sí mismo en voz baja y soltó casualmente una declaración que provocaría que toda la industria del automóvil entrara en un estado de total y absoluto desorden. Informa a Elon de esto. Lo que creamos aquí son coches, no artículos para el hogar. Se produjo un parón en la sala. A nadie le quedó claro si estaba bromeando o hablaba en serio. Pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, el comentario salió de aquella habitación privada y se difundió por internet.
estaba en el centro de la ideología de Musk. En cuanto llegó a oídos de Elon, la emoción se apoderó de él. Fuentes cercanas a Tesla han declarado que Musk estaba furioso. Según los rumores, Musk salió disparado y se retiró rápidamente. Hacía años que no se oía hablar de su conflicto. Una divergencia en la filosofía, algunos conflictos en el ámbito técnico y quizá un poco de distanciamiento en las entrevistas. Sin embargo, en este punto, se convirtió en una cuestión personal. ¿Y cuál es la parte más emocionante? Nunca hubo un seguimiento hecho por Christian. No habrá disculpas. No hay más explicaciones, dado que, a fin de cuentas, no pretendía llamar la atención de los medios de comunicación. Simplemente, estaba siendo honesto y expresando su perspectiva sobre el asunto. Por lo tanto, la cuestión que hay que plantearse es si Christian von Koenigsegg solo estaba defendiendo la esencia de la conducción o si simplemente reveló lo único que Elon Musk es incapaz de gestionar. ¿Tienes alguna opinión? Comenta a continuación. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Me gusta y suscríbete, para conocer las últimas noticias sobre famosos. Solo tienes que hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos.